Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 23ª emisión regular del Estado de las Luchas. Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegamos hasta ustedes luego de más de 3 meses desde la última intervención en este discurso. Estaba llevado desde la gestión de Milei una infernal batalla contra las mujeres y todas las diversidades, lo que en su obsesión conservadora lo lleva a modernizar la Argentina con un modelo de los años 20, pero del milenio pasado. Una de esas formas de modernizar la Argentina es remonumentando a Roca, como nos muestra el siguiente informe. ¡Vamos a las imágenes! Decimos que este gobierno es retrógrado, de ultraderecha y que combina la hipocresía de los nazis con la brutalidad de las fuerzas de represión del Estado argentino a la perfección, aún mejor que sus predecesores peronistas. Saben que las fuerzas de seguridad valen 2 monedas y como en Misiones, les tiran un hueso y se venden a defender al ricachono político que los trate como las bestias que nunca dejarán de ser con sus conciudadanos. Como dice el cancionero popular, por una pizza reprimen a su mamá. Ni hablemos de los militares que por H o por B sueñan con matar indios como en los tiempos de Don Julio Argentino y son los mismos tipejos, los del gobierno, los que te cuentan que son paladines de la libertad y la concordia. Gran parte de las oligarquías vernáculas, las que no son directamente peronistas, basan su riqueza en la masacre de los pueblos originarios y se sienten ofendidos por el reclamo de mapuches o la etnia que sea, por algo que, según estos cretinos, pasó hace muchos años. Imaginemos que entran unos brutos armados en tu casa, en tu tierra, y masacran a tu familia, te dejan sobrevivir a vos para que les sirvas en las que ahora son sus tierras, te ponen una bandera que es el símbolo de la muerte de los tuyos. Te obligan a servirlos y a olvidar tu vida, el crimen que los puso por encima tuyo. Pero claro, si fueras vos y no el otro, podrían pasar 1000 años y no te olvidarías y desde ese lugar de porquería, ¿con qué maldito derecho le exigirías a alguien olvido, perdón y sumisión en la miseria cuando tu bienestar es producto de una masacre como la que te acabamos de ejemplificar? Lo peor es que nos quedamos cortos, muy cortos. Si te sentís identificado con el ejemplo, sos simplemente mala persona. Planteémoslo así, si se quiere en virtud del derecho occidental, la violencia no da derechos de propiedad por ejemplo, aunque en el capitalismo es una normalidad que los elegidos por su propio ego, se apropien de lo que es de otros, o de todos para su beneficio personal. Como fue la llamada conquista del desierto, que fue una masacre perpetrada por Julio Argentino Roca para que el feudalismo disfrazado también en esos años de liberalismo, de progreso y de orden se llenen la panza con descaro. El Edén para quienes nos gobiernan. Una patria donde no haya pasado, donde los que más tienen hacen lo que quieren y sin limitaciones y el resto de la población que esté para servirlos, para llenarles bien la panza y lo peor de todo es que suponen estos chukis de la ultra, que esa era una Argentina poderosa y grande. Las palabras justicia y social no existían ni juntas ni separadas, ahora pretende hacerlas mala palabra y una potestad del Estado para disciplinar a los ciudadanos que no se les sometan. Solamente les faltaba tener derecho de pernada a los oligarcas de hace un siglo y es lo que pretenden ahora recuperar con Milei en la Casa Rosada. Les dijimos que quienes son herederos de los que masacraron a los legítimos dueños de la tierra no ignoran de dónde viene lo que tienen y lo que otros les reclaman como propio, que sí lo es. La violencia en el capitalismo es patrimonio de los poderosos y la defensa de la propiedad privada habida con sangre es fundacional para esta gente. Saben perfectamente que son unos delincuentes, usurpadores, asesinos, violadores y demás lacras humanas y solamente proyectan sus abyectas conductas en los otros, los privados de propiedad, por estos sinvergüenzas. A continuación, veremos un pasaje de selección de brutalidades del neandertal vocero presidencial Manuel Adorni, vanagloriándose de los ataques a los mapuches, alabando al genocida y etnocida Julio Argentino Roca y pregonando bajezas etnocidas como las que llevaron a montar la República Argentina sobre un charco inmenso de sangre originaria. Y el caradura además habla de la patria no se vende, de soberanía y demás cosas contra las que atentan a diario desde la Rosada, para usarlo contra aquellos a los que ya les robaron todo. Llegó la hora bizarra, donde la náusea brota como cada vez que Don Adorni pretende hacerse pasar por alguien gracioso siendo siniestro.
Vamos a las imágenes. Destacar el accionar de la policía de Río Negro. Es una propiedad privada, no necesito ninguna orden. Así que les pido que se retiren del lugar o le voy a dar la directiva al personal que se encuentra en el lugar para proceder a la demora de la gente que no se quiera retirar. ¿Me dará unos minutos para la asamblea? No, no hay asamblea. Estamos en comunidad, necesitamos resolver todo. No. El sábado frenó un intento de toma en una propiedad privada en la localidad del Bolsón. Además, se terminó con la propagación de banderas y simbolismos pseudo mapuches. Se revisaron todos los acuerdos que hizo la gestión anterior con falsas comunidades mapuches para cederles áreas protegidas en un claro ataque a la soberanía nacional. Desde el viernes pasado, el lago Asigami, que es un nombre aborigen que significa bolsa alargada, vaya a saber Dios qué tenía que ver, se volvió a llamar Lago Roca, en honor, por supuesto, al prócer expresidente de la República y artífice de la consolidación del Estado-Nación, quien terminó por delimitar la extensión en nuestro territorio. Bajo la administración del presidente Milei, la patria no se vende. Las medidas de ajuste aplicadas por Javier Milei solamente pueden sostenerse con represión y para ello tanto él como su sicaria Patricia Bullrich ensayaron en la Autónoma con la base que será la fuerza de choque para sostener al extractivismo. Es la única política que tienen de crecimiento para las cuentas bancarias de quienes nos gobiernan, aunque la vida de los pueblos donde están esos recursos se transforme en un infierno. ¡Vamos a las imágenes! Lo venimos diciendo desde hace años, quizá tantos como los del irreverente. El poder hace lo que le permitimos que haga. Al gobierno de Javier Milei se le permite cualquier cosa, contando además con la siempre verborrágica e inexistente resistencia peronista. Grábenselo en la cabeza. Los de arriba siempre son el sistema. Aliarse con ellos es ponerse la gorra del parapolicialaje más archento. Con Macri prefieren no confrontar. Muchos son funcionarios y no les va a andar peleándose, por lo que si algún infeliz aún abriga alguna esperanza de luchar junto a esa gente, les decimos que pueden esperar cómodamente sentaditos. El gobierno se mantiene fiel completamente a sus principios de violencia sobre los que menos tienen, impunidad total para los que menos necesitan. La libertad se paga, sin dinero solamente podrás padecerla, la de otros. Así siguen su camino hablando de reglas de juego que no saben ni quieren respetar al tiempo que te exigen a vos que sí lo hagas. En su modelo del imperio del dinero se plantan y lo llevan a extremos, están a milímetros, si es que en las últimas horas no lo han hecho, de decirte que si volás el obelisco y matás a 1000 pero tenés plata para pagar indemnizaciones, socorros y operativos, con vos está todo más que bien, porque sos un ciudadano ejemplar, un hombre de bien. En un hecho gravísimo del cual se ha dejado de hablar, donde el gobierno no acusa a nadie ni genéricamente, y eso sí suena raro, fue vandalizado, volcado e incendiado un móvil de Cadena 3 que hacía la cobertura habitual de acontecimientos importantes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde Locomoción TV repudiamos este bochornoso y siniestro atentado contra los trabajadores de prensa de Cadena 3, con quienes nos solidarizamos. Sobre el particular y en vista del silencio estatal sobre la cuestión, y estando en revisión muchas imágenes, quizá haya algún viso que explique los silencios y cómo sea, si todo fracasa, se recurrirá al bombardeo de vociferación pura del Estado al estilo de Patricia Bullrich. Así, al uso de la derecha argentina se vaya al Congreso y se vigila a los manifestantes con cualquier excusa, se comienzan a lanzar todo tipo de gases a sabiendas que su uso sobre civiles en forma directa puede ser letal. Todo les importa un comino, están habilitados por el Poder Ejecutivo y todos sus secuaces estatales y policiales para hacer lo que corno se les cante, y así lo hacen. Es muy claro que la colaboración de las fuerzas de seguridad con la ministra Bullrich a la cabeza es cada vez más peligrosa y malsana para la salud física y las libertades públicas de los ciudadanos. Policías, gendarmes, prefectos y hasta aeroportuarios se suman cual barras bravas a la primavera de la brutalidad, cuyo límite parece ser el cielo. Adentro, mientras civiles eran usados como training camp de todas las violencias estatales, se votaba la ley bases con total normalidad. Diríamos mejor, con impunidad. El Senado, hacia la medianoche del 13 de junio, dio a luz el primer triunfo para la libertad avanza, que se celebraba haber ganado una, sin importar cuán pírrica fuera esa victoria. Si alguien contaba con la poderosísima CGT para oponerse a esto,
y ver qué pasaba, cual policía misionero traicionaron a todos y se fugaron de la zona, volviéndose el hazmerreír que han sido siempre. Ni siquiera cabe decirles traidores. Yo me pregunto qué corno festeja esta gente el 17 de octubre. Como parte de las celebraciones por la ley Bases, la tropa federal embanderada con La Libertad Avanza se tomó una treintena de rehenes, una acción coordinada de brutalidad policial con brutalidad judicial que promete cargarse a todo aquel que proteste y no tenga con qué pagarlo. El presidente aseguró a través de su nota oficina del presidente de la República que, presten mucha atención, lo que pasó en Plaza Congreso fue un golpe de Estado. Nos permitimos reírnos de las cagatintas estatales o lo que quiera que sean los que redacten tweets tan inverosímiles como el que daremos lectura a continuación. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Esta vez al menos los chuquis burócratas empezaron diciendo algo cierto, que felicitan a las fuerzas de seguridad por reprimir. De ahí en adelante la imaginación de los chuquis del buró de la Ultra voló hablando de terroristas, incluso con granadas, y que intentaron perpetrar un golpe de Estado. Definitivamente estos chuquis se reafirman en sus bases de negar o denostar todo lo que no les da la razón, que es casi toda la existencia humana. La misma concepción que los llevó al tremendo fracaso del Pacto de Mayo. De ese lugar que sabemos es una inmunda cloaca que solo sabe emitir efluvios para el pueblo y oro para los de arriba. En los últimos días, gracias al reclamo popular, fueron liberando con cuentagotas a los detenidos que fueron amedrentados hasta el punto de trasladarlos a penales federales y hacerles creer que los podían tener detenidos, lo que se les cante. De los más de 30 rehenes, solamente 5 siguen en esa condición bajo el gladio del Estado. No podemos llamarle de otra manera que rehenes, ya que aún los liberados se les impondrá alguna pena privativa de la libertad en el futuro, inventada a tal efecto, o como que son terroristas, sus derechos civiles serán anulados sistemáticamente por la mano invisible. No hay nada de moderno en esta versión del régimen, es la vigilancia estatal y la vendetta como método de resolución de las disidencias, con un estado gendarme pero con escudo y cuchillo a mano. En la historia ya lo vimos, son los mismos jabalíes embrutecidos que formaron la troupe de mentecatos que acompañaban al capitán ingeniero Álvaro Alzogaray en sus tropelías en los años 90. Este irreverente puede destacar que conoce a algunos de los detenidos y justamente aquellos que son conocidos del ámbito de la militancia no son ni por asomo personas que crean en la violencia. En otro par de casos me consta que no son militantes y que se trata de laburantes de la zona y personas en situación de calle. Señor presidente, ya tiene su ley base. Baje los cañones del Estado, desprocese y libere ya a los detenidos por manifestarse. Aprovechamos la ocasión para agradecer a quienes nos acusaban de ser agentes de la derecha por oponernos a la ley antiterrorista. A ustedes, parapoliciales peronistas, siervos de la cuarentena sucia. Ahora pagamos todos por vuestra estupidez y por la avaricia de la sierva imperial Cristina Fernández de Kirchner, a la que tanto defendían. Y manténganse alejados de nosotros, ya que acá se lucha contra el sistema y no por conchavarse de él. Libertad a los presos por luchar ya. Que se vayan todos, no quede ni uno solo. En la madrugada del 13 de julio se comenzó a develar la duda que todos teníamos en cuanto a cuál es el sentido de desproporcionados operativos represivos en el Congreso. Además de la continuación de los mismos con causas judiciales y exorbitantes y extemporáneos, reclamos económicos por parte del Estado a ciertos civiles que ha tomado como enemigos de clase. Toda esa parafernalia soltada por el Estado en Buenos Aires no fue más que un campo de entrenamiento para las fuerzas federales y sus poderes judiciales para la retoma de las áreas de sacrificio. Adelante, Heraldo, con el informe.
En la madrugada del día 13 de junio se comenzó a develar la duda que todos teníamos en cuanto a cuál es el sentido de desproporcionados operativos represivos en el Congreso, la continuación de los mismos con causas judiciales y exorbitantes y extemporáneos reclamos económicos. Ya las fuerzas de seguridad están preparadas en el odio a los mapuches que les quieren arruinar Vaca Muerta, tenían que entrenar en Buenos Aires en cacerías como la de los más de 30 rehenes estatales. Fue nada más que un siniestro ensayo. Mientras estaba en operaciones el montaje de arruinarle la vida a una treintena de personas que se manifestaban contra la ley Bases, se publicaba en el Boletín Oficial la Resolución 449/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. La misma crea una nueva burocracia represiva para apoyar a los extractivismos contra la resistencia de los pueblos a su destrucción. En sus 2 primeros artículos la resolución ministerial muestra su carácter y su defensa de aquellos que menos necesitan, para protegerlos de ciudadanos que reclaman legítimamente por su vida. Artículo 1. Confórmese la unidad de seguridad productiva en la órbita de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial dependiente de la Subsecretaría de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad. Artículo 2. La citada unidad tendrá las siguientes funciones: a analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías B grande, brindar, cuando proceda, bajo el exclusivo criterio del Ministerio de Seguridad y con carácter excepcional, en consenso con las jurisdicciones provinciales, la seguridad que demandan las situaciones enunciadas en el inciso anterior. A esta altura a nadie le quedan dudas de las intenciones malsanas de este gobierno hacia la sociedad civil y sobre todo a los sectores que se oponen a que por un puñado de dólares le arruinen el presente y el futuro a vastos sectores de la población, los que viven cerca de lo que el Estado y la economía llaman áreas de sacrificio. El gobierno no le aflojó ni un poquito a nada y cuando pudo, puso en marcha operativos densos de saturación sobre lo que sea de la sociedad civil que no ejerza la mucofagia en virtud de la supervivencia. Así las cosas, llegó el 9 de julio y desde San Miguel de Tucumán el presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó sus amenazas a los defensores de la Pacha, a los que acusó de ser financiados por intereses extranjeros en su brutal hipocresía. Adelante, Heraldo, con el informe. Durante su pomposo discurso, luego de haber firmado una nueva farsa patriótica del capital, conocida como Pacto de Mayo, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, terminó de responder a todas las preguntas que desde los sectores comprometidos con la Pacha nos hacíamos. Hace unos días asegurábamos, por estos mismos medios, que se había creado una tropa de defensa de las oligarquías y los imperialismos para que operen sin molestias y con represión estatal de revoltosos garantizada. Esperábamos que la proclama formal de inicio de hostilidades fuera inminente y así fue. Este 9 de julio en San Miguel de Tucumán el presidente fue claro en cuanto a quienes van a aniquilar en defensa de ese estado trasvestido y castigador al que llaman patria. En 1 minuto y 45 segundos el chupacirios en jefe acusa a quienes defendemos a la madre tierra de ser organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros, entre otras hipocresías y groserías de su muy fascista repertorio. Vamos a la proclama. Recursos naturales. El otro compromiso que firmamos hoy aquí y para el cual vamos a necesitar la voluntad de las provincias es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales. Nos dio la posibilidad de que en cada rincón de la patria los argentinos puedan crear riqueza y desarrollar sus vidas de manera digna. Pero los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo. Por eso el principal problema ambiental que tenemos es la pobreza extrema. Y esto solo se soluciona si aprovechamos nuestros recursos. Llegamos al ridículo de compartir cordillera con Chile y no producir cobre, mientras ellos exportan más de 50.000 millones de dólares al año de este mineral. Más del doble de lo que nosotros exportamos en soja.
Llegamos también al ridículo de trabar la explotación de nuestros recursos marítimos, una de nuestras riquezas más abundantes, logrando únicamente que estos sean apropiados por potencias extranjeras. Tener el compromiso de explotar nuestros recursos naturales es tener un compromiso con las necesidades reales de nuestro país, con terminar con la pobreza y con que haya oportunidad de crecimiento para todos los argentinos en cada rincón del país. Vuelve el señor presidente a poner el foco de su discurso policíaco en que oponerse a que vuelen el país en pedazos o lo envenenen, o las dos cosas es oponerse al progreso y condenar a los pueblos a la pobreza. Nada nuevo con el Poder Ejecutivo Nacional. Los pasivos deben ser de todes y los activos se los deben llevar el Estado, las oligarquías y los imperialismos. Suponen que la sumisión del pueblo puede ser eterna, fruto de que según la visión tradicional de estos fósiles, suponen que la población del país es mucha y que los alimentos que se desperdician en alimentar a vastos sectores son un gasto, que vivan los que puedan surtirse de elementos y pagar por la libertad que quieran obtener. El Estado seguirá hablando de patria y ya sabemos que inmediatamente después de ello llueven palos en nombre del progreso y de la libertad, pero de la del zorro en el gallinero. El presidente necesita espiar ciudadanos, países y lo que sea para imponer su modelo de democracia pay-per-view financiado por monopolios extractivistas. Por tal motivo disolvió la AFI y volvió a crear una burocracia de cargos en la paz represiva para seguir pasándose por las partes la privacidad de los ciudadanos, multiplicando por 4 los problemas de la sociedad civil y de sus billeteras también. No quiere dar puntadas sin hilo y hará lo que sea necesario para llegar a estándares de espionaje que ni Néstor Kirchner soñaba. Adelante, Heraldo, con el informe. En la noche de ayer, 15 de julio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuiteó, como les gusta a les chukis tuitear, que se crea la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, que reemplaza a la Agencia Federal de Inteligencia, AFI. Fin. Aparte de su ridículo estilo apocalíptico de lector de prólogos que lo lleva a que todo sea fin, sabíamos que iban a haber novedades en el tema de la vigilancia estatal sobre la sociedad civil, legalizando hasta el ciberpatrullaje, que ya fue usado en pandemia por la tropa de la jefa. Otros iguales a estos ñatos que nos gobiernan en ese sentido de meter palos y balas, la diferencia está en que esto recién ahora empiezan a aprender de sus predecesores en ese arte de enmascarar sus guarradas ultras, asegurando que te apuntan desde todos los lugares del Estado, pero que lo hacen para cuidarte. El sueño de Patricia Bullrich de controlar una red de espionaje estatal aceitada, como la tenía Néstor con Estiuso, y poder andar carpeteando a ciudadanos a como dé lugar y encubra futuros delitos graves del palo. No varía en lo esencial la tarea, ya que aclaran que la reforma o como demonios le llamen a esta vigilancia estatal básica, que es para proteger a los argentinos. Aunque parece que eso de argentinos corre solamente para les chukis que se han encaramado en el poder y que creen que están habilitados para cualquier guarrada con los derechos humanos. Así las cosas, reclutarán alcahuetes y golpeadores de todo tipo, otras alimañas miserables que estarán mirando los upites de todos los ciudadanos o mirando las alertas de los malditos bots que simplifican los métodos represivos y el maridaje de este con las corporaciones más poderosas. Esta burocrateada del Estado no es desconocida por Javier Milei, que dicho sea de paso, podría pasar unos días por la Argentina, que es el país que lo eligió presidente de la nación. No tocó un solo privilegio de lo que llamaba la casta, pero destruyó la vida de las personas de a pie, aquellas que aseguró que no iban a pagar su ajuste. Solamente piensan invertir en represión, que la gente se la arregle para comer, ellos no están para esas cosas. Les chukis no son muy dotados, pero se las arreglan con pocas neuronas para destilar odio y andar metiéndose en guerras con todos los que no se puedan defender de sus ataques y difamaciones. En la mañana de hoy, el mismo vocero presidencial comunicó la novedad en el encuentro habitual que tiene con la prensa acreditada en la Casa Rosada. Vamos a las imágenes. Comunicarles que el Gobierno Nacional, mediante el decreto 614/2024, disolvió la Agencia Federal de Inteligencia para crear, como ustedes ya saben, porque salió publicado el decreto hoy en el boletín oficial, la Secretaría de Inteligencia del Estado, órgano que tendrá el control operativo de las 4 agencias que ahora componen el nuevo sistema. No los aburro con los detalles, pero el Servicio de Inteligencia Argentino, o la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la ASN, la Agencia Federal de Ciberseguridad, la AFC, y la División de Asuntos Internos, que básicamente lo que va a hacer es controlar el funcionamiento de las otras tres agencias.
Como sabemos, durante años la Agencia Federal de Inteligencia fue la cara visible de la decadencia argentina, donde en lugar de destinar los fondos para la defensa de la nación y de la seguridad de los argentinos, se destinaban con otros fines como el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias. A tal punto llegó esa decadencia que cuando asumió la presidencia el profesor Fernández en 2019 dijo en su discurso que los fondos reservados de la cartera de inteligencia se iban a destinar a la financiación del plan contra el hambre. Recordarán después la conformación de la Mesa del Hambre, su disolución posterior, etc. Ahora la nueva CIDE va a modernizar el servicio de inteligencia, transparentar su accionar y promover la excelencia en el desarrollo de sus tareas. Después de mucho tiempo, en Argentina todo vuelve a funcionar como debe. El decreto presidencial 614/2024 disuelve la AFI y crea una nueva burocracia de vigilantes que se encargará de pasarse tu privacidad y tus datos por las partes. Lo bueno es que en este caso, te amenazan con lo que les gusta hacer, meterse en todos los confines de tu vida con el solo fin de que no tengas ninguna libertad por la que no hayas pagado lo que es debido. La persecución de minorías por razones de Estado está garantizada con el esquema de inteligencia de les Chukis, tal su visión norteamericana de la violencia estatal y su uso por parte del Estado como sostén de los ajustes y de los negocios extractivistas. Se los veníamos avisando cuando Bullrich creaba una tropa infame antiambientalista, cuando desde la casa de Tucumán el presidente nos declaraba la guerra a los defensores de la madre tierra y ahora da un paso más adelante, creando 4 instituciones secretas con cargos siniestros que durarán aún después de su mandato, cual si fueran ombudsmans y son todo lo contrario, son los sátrapas del Estado invadiéndolo para que la casta cuente con más información privilegiada sobre los ciudadanos sin andar explicando mucho. Seguramente volverán los nauseabundos gatilleros estatales como el Tata Joffre, que recibirá algunos de esos cargos que ayer ejerció en un pasado siniestro como siervo represor del menemismo. Un desfachatado plan de control social se ha puesto en marcha, bajo la órbita de los ministerios de seguridad y de defensa. Les gusta el milicaje aún más que a los peronistas que de ahí nunca salieron, y crean una nueva CIDE con una burocracia de 4 organismos a cual más siniestro. Ellos son CIA, Servicio de Inteligencia Argentino. Es tan burda copia de la CIA que quieren solamente que se note y mucho, hasta el logo mueve a risa de lo poco original. En sí es la misma instancia invasiva y criminal de todos los estados del mundo que se dedica, cuando no hay ciudadanos a quien jorobarle la vida, a gastarse los fondos públicos en prostitutas y casinos y a veces sin moverse de esos lugares. ASN, Agencia de Seguridad Nacional. Para nosotros esta quizás sea la mayor usina de crímenes del sicariato estatal que se podía haber establecido. Al parecer en su logo tiene un cóndor en ataque, queremos suponer que no es un águila calva, y que será seguramente el principal motivo por el que en los próximos años, se tomarán vidas de ciudadanos por el bien de todos. AFC, Agencia Federal de Ciberseguridad, la cual se encargará de seguir vendiéndote cosas o controlando todo lo que navegues, una idea del kirchnerismo que encontró en La Libertad Avanza su blanqueo definitivo. Hace tiempo, mucho antes de la pandemia, que fuerzas de seguridad cambian y se facilitan datos con corporaciones con desfachatez. DAI, Dirección de Asuntos Internos. Esta oficina, en nuestra opinión, teniendo en cuenta la torpeza tan criminal como tradicional de los espías argentinos, van a tener que entregar fusibles para mantener funcionando todas las otras 3 instancias que ya referimos del sicariato estatal. Es fundamental informarse sobre todas estas cuestiones, que no te engañe la ultraderecha que nos gobierna asegurándote que son liberales y que defienden tu libertad, cuando son los burócratas del Estado mismo con sus manos eternamente manchadas de sangre de miembros de la sociedad civil. Todo aquel que quiera desarrollar su violencia sobre civiles tendrá en el gobierno de Javier Milei una vía directa a sus sueños. Tal el caso de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La ministra sueña, y Milei se lo quiere permitir, llenar las cárceles de niños y niñas. Para ella el Edén es la violencia sobre más indefensas víctimas cada vez. Y si el pueblo se lo permite, avanzará en su atrocidad hasta llegar a las cunas y los úteros,
Adelante, Heraldo, con el informe. A les chukis de la ultra, en general, la inversión en violencia social, financiada y ejecutada por el Estado, y sobre todo cuando es hacia las infancias, las mujeres y las diversidades, les causa un morboso placer, por eso será que veneran a la neandertal ministra de Seguridad de la Nación, doña Patricia Bullrich. Este gobierno de orangutanes atarantados, que se niega a invertir en comida para los más necesitados y educación para todes, se juega la nuestra en la timba de balas en su berrinche de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años de edad. El jardín del Edén para nuestra limitada, no en su violencia, ministra de Seguridad de la Nación, francamente. Su utopía son cárceles donde haya niños, padeciendo las violencias de la marginalidad, formando nuevos fisuras, carne de gatillo fácil a su paso. La ultraderecha goza de hacerle pasar un infierno a todo aquel que no le genere beneficios. Como el filósofo medieval Bertie Venegas Lynch, que asegura hay gente que no se puede dar el lujo de educarse cuando se lo necesita trabajando junto a su padre. Imaginen este tipo de gente manejando vidas de infancias en problemas. Si querés educarte o que tu niño o niña no sea carne de presidio, tenés que pagar. Punto. A través de su cuenta de Twitter, la sociópata funcionaria anunció que el proyecto siniestro de baja de la imputabilidad penal a 13 años de edad ya está en el Congreso y no oculta para nada su ansiedad por llenar las cárceles de niños cada vez más pequeños. La infanticida ministra estaría muy próxima a poner campos de concentración, si no fuera porque las leyes internacionales y la Constitución se lo prohíben, lo haría con sumo placer. El tuit en cuestión reza: Tenés 13 años y las haces, las pagás. Hoy llegó al Congreso el proyecto de ley penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 13 años. Bajo el liderazgo del presidente Milei, este es el primer gobierno que se anima a dar este paso firme a la justicia real. La impunidad se termina ahora. No más excusas, quien comete un delito pagará las consecuencias. La subnorma por lo subnormal del proyecto, es el sueño que desvela a doña Pato, al que le faltaría no más que pudiera condenar a muerte a niños de jardín de infantes a los que parece que la funcionaria oligarca toma como enemigos mortales que solamente sirven para que trabajen, o se lumpenicen para acabar con la vida destrozada a los 13 años. Nada más peligroso que darle a gente como Patricia Bullrich la potestad de resolver sobre las vidas de las personas, es de una torpeza tal que solamente la ultraderecha argentina puede concebir. Hasta aquí los pertrechos de Milei y su gobierno para someter a quien se le ponga delante de sus billetes servidos por oligarquías e imperios. En el mes de agosto veremos cómo avanzan las acciones bélicas del Estado sobre las personas y los bienes comunes de las llamadas áreas de sacrificio que parece ser casi todo el país. Sin otro particular, atentos a los movimientos de tropas del capital, nos despedimos hasta la próxima, amigas y amigos.